Pues estamos listos para iniciar esta tarde y vamos a hacerlo dando gracias. Eh, Marco, te voy a pedir que des gracias una vez más, por favor. Amado papá, cuántas gracias te damos por este tiempo en que podemos reunirnos delante de ti, en tu presencia, y queremos pedirte que tú guíes esta reunión con tu Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones, la verdad que tienes preparada para nosotros el día de hoy, y que abras nuestro entendimiento, que nos des oídos espirituales para escuchar tu voz y aplicar a nuestras vidas lo que nos quieres decir el día de hoy. Bendice a todos los que se van a conectar, a los que no han venido, tráelos pronto y con bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Marco. Pues, ¿qué han descubierto eh, respecto a sus nuevos ojos espirituales? ¿Quién nos quiere contar un poquito? La semana pasada entendimos que al nacer de nuevo, eh, la nueva persona que somos como hijos de Dios es una, es una criatura perfecta, ¿sí? Que tiene todo sano y que no se trata de estar buscando cambiar lo que fuimos, sino de aprender a abandonar eso que fuimos para poder crecer en lo que ahora somos. Sí, este es el fundamento de una nueva existencia. No es la transición de una existencia corrupta a ir paulatinamente evolucionando a algo más bueno, sino es la tajante salida de esa existencia y entrada a la vida que Dios nos da, la vida divina. Entonces, esta es una verdad tan poderosa y tan tremenda, porque ya nada te va a funcionar eh, correctamente dentro del raciocinio humano. Y por eso, en su sabiduría, nuestro Padre eligió que vivamos esto desde la infancia, desde el nuevo nacimiento, desde ser un recién nacido, para que no haya en nosotros ningún tipo de presión ni ningún tipo de expectativa, ¿verdad? De yo ya debo estar aquí o yo debo estar allá. Toda esa manera de pensar va a ser hecha nueva, pero va a ser hecha nueva conforme tú y yo aprendamos a participar de esta verdad, ¿no? Entonces, esta tarde yo quisiera empezar escuchando un poquito eh, y por favor les suplico que no se trata de quedar bien, ¿no? Sino dónde estamos con esta verdad. Eh, Porque es mi propia experiencia que es un estado, o es una etapa, mejor dicho, eh, terrible para lo que fuimos, porque es el fin de esa persona que fuimos, y hermosa para la nueva criatura, ¿no? Pero ahí hay un desenlace que tiene que darse. Entonces, ¿por qué no empiezas, Tomás, a comentarnos algo al respecto y luego seguimos con los demás a ver qué nos pueden compartir? Buenas tardes.
considero, Cris, que soy pues no el menos, probablemente la palabra no es la adecuada, no soy el menos indicado para hablar, era lo que quería expresarte, ¿no? Porque como en alguna ocasión lo comenté, mi comunión con papá es permanente y es continua. Él me guarda, él me sostiene. En todo momento estoy más que yo en él está conmigo, él me sostiene, ¿sí? Y recitando un versículo, él es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio, aún sin que yo clame a él está conmigo. Entonces, como experiencia, yo te puedo decir que me falta mucho por entender, me falta mucho por entregar para ser más dependiente de él de lo que verdaderamente soy. ¿Por qué? Porque mis faltas, mis pensamientos, mis conceptos de la vida siguen siendo todavía humanos. Aunque quiero ser dependiente de ese maná, quiero ser dependiente de papá, son 64 años de que he crecido sin rienda, ¿no? Alguna. Entonces, no es fácil esa entrega. Decirlo es fácil. Aplicarlo en mi propia vida, estoy creciendo, estoy aprendiendo cada día. Y papá es fiel y verdadero. O sea, eso lo puedo confirmar. Papá es fiel y verdadero. Soy yo el que nomás de repente digo, y ya la regué, y ya lo hice, y no lo debí de haber hecho, y no. Pero pocas veces, yo te puedo decir que la virtud de la obra que papá está haciendo en mí es que me está guardando. En un 90% me está guardando, ¿sí? Está cumpliendo él sus promesas, ¿sí? Sin que yo esté clamando a él. ¿Por qué? Porque él está en mí. Pero de vez en cuando yo agarro la vereda solito, ¿sí? Es ahí donde yo agarro y definitivamente soy yo quien la riego, no es él. Y obviamente mi clamor a él es, papá, tú eres en mí, por lo tanto yo debo de ser en ti, yo debo de estar en ti. ¿Por qué? Porque tú sí estás conmigo, yo soy el que nomás de repente me olvido de la rienda y no siento tu jalón, sí, pero prefiero no sentirlo, sí, porque no sé de qué manera lo sentiría en el momento en que él jale la rienda, ¿verdad? Sí. Entonces te digo, yo he conocido la verdad es papá, la verdad es él morando, él viviendo y él naciendo definitivamente, con nosotros naciendo en él, permaneciendo en él, sintiéndonos siempre en él. Y te digo sintiéndonos, ¿por qué? Porque de vez en cuando la desesperación, el temor, la inseguridad, los recuerdos, o sea, me traicionan, ¿sí? Pero mi testimonio es que papá es en mí, ¿sí? Papá es en mí, papá me guarda en todo momento. Y yo obviamente quiero ser más dependiente de él, ¿sí? Quiero definitivamente, lo he entendido, ¿sí? Pero tengo que irme refinando. Gracias, Tomás. Creo que lo que nos compartes es tan valioso porque uh, el hecho de que tú puedas confiarnos con tal sinceridad y transparencia lo que estás viviendo es muy importante. Eso no se hace en la existencia humana. Sí, porque uno queda mal o uno qué van a pensar. Pero el hecho de que tengas ya esta libertad habla de dónde ya estás, ¿sí?
Y lo que ya puedes ver y en lo que ya puedes participar es en lo que nos has compartido. Es en la seguridad de que eres hijo, es en que tu papá está presente en ti y también estás claro en lo que está delante de ti, ¿no? El aprender a estar en él, el aprender a vivir su vida, pues te va a ir siendo mostrado. Y eso es el punto, ¿no? De toda la sesión de la semana pasada, con todos los ejemplos que vimos en Jesús, de cómo Él es, ¿no? Cómo Él vive. Él no se mueve a menos que el Padre le muestre. Nosotros tenemos que aprender eso, porque venimos de otro corral, ¿no? Donde cada quien hace lo que le parece bien, y cuando no nos dejan hacer lo que nos parece bien, hacemos un berrinche, ¿no? Y buscamos ganar siempre, que lo nuestro sea lo que gobierne. Entonces, venir de ese raciocinio y de esa existencia a una existencia como la de Jesús, pues es un cambio radical, es completamente opuesto. Pero el testimonio que yo escucho es tan hermoso porque habla de que estás en ese proceso, ¿no? De venir a operar, a funcionar en la nueva normalidad que tu vida es como hijo de Dios. Y eso es hermoso, y gracias. Bienvenido, Iván. Marco, ¿qué nos comentas al respecto de tu vivencia en este ver y entrar? Bueno, pues cada vez más me dejo guiar por Dios, cada vez más las, las vivencias que tengo son eh, en función de lo que me va mostrando papá que, que quiere que hagamos juntos. Evidentemente, cuando me presto a esta vivencia, Él se manifiesta, Él habla con las personas con las que me relaciono, Él toca sus vidas y al mismo tiempo toca la mía, nos habla a los que estemos en ese momento y nos enseña cosas interesantes. Y todavía estoy en este proceso de morir a mi antigua naturaleza, aunque entiendo que es algo que ya ocurrió y que ya lo hizo Cristo en la cruz. Sin embargo, eventualmente veo cómo surge, ¿no? Como igual que Tomás, cómo surge mi viejo hombre, y lo estoy viviendo en fe, lo estoy dándole gracias a Dios por permitirme ver eso que hay todavía y por permitirme entregárselo. Y que Él cumpla su promesa de hacerme como Jesús. Pues eso es lo que estoy viviendo prácticamente todos los días, con muchos versículos en mi mente, hablándome Dios, su palabra, y pues dándome fe para creerla y para vivirla. Todavía no es perfecto el proceso, pero va caminando. Qué bueno, Marco. Bien. Qué bueno, y gracias también por ese testimonio.
eh, lo que hoy Dios va a compartirnos y lo está compartiendo en base a estos testimonios va a ser muy hermoso y muy importante, porque Él nunca va a ir a su paso, ¿sí me entienden? O sea, en su relación contigo Dios no va a caminar y decirte, oye, chamaco, te estás quedando atrás y yo no te voy a esperar, sino que Él va a tu paso, ¿sí? Y eso es admirable, ¿sí? Que Él manifieste todo lo que Él es con cada uno de nosotros en una paciencia absoluta, en una misericordia absoluta, en un amor perfecto y eterno, etc. Para que conozcamos a nuestro Padre y podamos recibirle para ser hechos como Él es, ¿no? Para poder participar de lo que Él es. Y por eso estos testimonios son hermosos, porque no hay pretensiones en ellos, sino hay verdad. Pero esa verdad está basada en fe, y fe, que es parte de la escuela de todo hijo, ¿no? Vivir en fe y para fe. ¿Y qué hace la fe? Bueno, pues te permite escuchar, y si escuchas ves, y si ves puedes entrar a participar de lo que uh, te está siendo presentado y provisto como hijo de Dios. Y esto, como ya dijimos, tiene aplicaciones inmediatas, prácticas, a cómo vives contigo mismo, a cómo vives con tu esposa, con tus hijos, con tus parientes, en tu trabajo. O sea, se trata de ti. Y eso es muy importante, venir a esa verdad, que en el corazón de Abba, el asunto no se trata de que tú le rindas culto y pleitesía ¿me entiendes? En el corazón de Él se trata de ti, de que tú le conozcas. Y escuchas eso en las palabras de Jesús en Juan 17, Padre, que te conozcan a ti. ¿Te das cuenta? No dice que te tengan miedo o cualquier otra cosa, que te conozcan, que te vivan. Y lo explica más obviamente en el resto del capítulo. Así que qué hermoso, y gracias, Marco. Vamos a continuar porque todas estas aportaciones son tan importantes. Eduardo, por favor, compártenos lo que tú nos puedes compartir sobre. Sí, pues estoy aprendiendo a ver. Ya sé que no estoy ciego, entonces ahora ya estoy aprendiendo a ver, y creo que pues Dios me está empezando a mostrar, y la parte que me ha sido más difícil, en eso estoy ahora, es el tema de entrar hasta que Él me muestre. Me he estado dando cuenta de que toda mi vida he estado siendo independiente de Dios, haciendo mi voluntad, no incluyéndolo, no escuchándolo, etc., ¿no? Entonces, el no hacer nada, Dios, muéstrame, o sea, muéstrame, quiero hacer algo, ¿no? Y he estado experimentando algunos problemas últimamente, en donde pues igual me desespero y actúo por mi cuenta sin esperar que Él realmente me muestre para entrar. Y cada vez que la hago, la verdad es que la riego, ¿no? Cada vez que digo otra vez, ¿no? Y otra vez, y otra vez. Entonces, pues, papá me está enseñando eso, ¿sí? Y aprender a esperar para entrar, ¿no? Y también de repente creo que, o me pregunto, ¿será que no estoy escuchando? Y creo que tiene más que ver porque quizá no me esté mostrando y está permitiendo cosas, y eso también tiene que ver, creo que pues no sé si un poco también el tiempo de Él, ¿no? Para también actuar, no sé. Pero el empezar a ver, pero
esperar para actuar, ¿no? De acuerdo a su voluntad y no estar actuando por mi propia cuenta. Tengo 25 años de cristiano y creo que he cometido muchísimos errores como cristiano también y han sido eso, o sea, no escuchar y no ver y estar actuando por mi cuenta. Entonces, es una escuela maravillosa. Pues, yo he estado pidiendo que realmente me muestre, que me limpie, que me enseñe a ser su hijo, ¿no? Y a depender de él en todo momento. Quiero ser como Jesús, ¿no? Y en esa escuela estoy ahorita. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Eduardo. Pero qué diferencia es lo que ya ves, ¿sí? Ya tu enfoque no está en seguir siendo un cristiano de tantos años, sino en ser hecho su hijo. ¿Sí? Sí. Hoy vamos a entender un poquito un poquito más de esta vida desde el Espíritu y por el Espíritu que nos ha sido dada, ¿no? Lo que estamos tratando en estas semanas es el hecho de, si podemos hacer un pequeño resumen de dónde venimos y hacia dónde estamos siendo guiados, pues venimos de ver el hecho de que ser varón en la verdad divina es ser idéntico a Jesús, porque Él es el varón perfecto. Y de ahí partimos a el asunto de, bueno, ¿qué pasa conmigo? Pues tengo que entender de dónde provine en el ámbito humano, y hablamos, de los dos linajes. Hablamos del linaje humano, el linaje adámico, y luego el linaje divino. Y entendimos que no hay manera que se mezclen, que no hay manera que el árbol malo pueda ser hecho un buen árbol, ¿sí? Y esto vino a desmentir los conceptos y las doctrinas que hayamos creído, aceptado en el pasado, pues de que ser hijo de Dios puede ocurrir en la naturaleza humana. Así que es una verdad importantísima. No puede suceder. No hay manera que un humano sea hijo de Dios. Y Jesús fue enfático en eso, y allí nos llevó el Espíritu Santo la semana pasada, a sus palabras a Nicodemo, diciéndole: si no naces de nuevo, si no naces del agua y del Espíritu, nunca vas a poder ver y por ende entrar al reino de Dios. Bueno, hemos visto cómo Dios nos hace hijos y hemos visto que Él nos cambia el espíritu, ¿sí? Que quita el espíritu humano de nosotros y pone el espíritu de su Hijo en nosotros. ¿Sí? Y todos los detalles y demás pues están en la serie de videos que están en el canal de YouTube, disponibles para que ustedes los puedan repasar y revisar. Pero lo que yo estoy relatando en este momento es una línea, es un resumen de estos pasos que hay que vivir, ¿sí? Si yo no acepto la verdad de que ser varón solamente ocurre si soy hecho igual a Jesús, entonces voy a darme permiso de ser un varón, y muchos se dicen varón de Dios, ¿no? Etcétera, pero seguir siendo un varón humano. ¿Cuándo voy a experimentar la vida de Cristo? Nunca, porque me he quedado aceptándome en la naturaleza humana y allí voy a permanecer. Y los frutos de mi vida van a ser humanos, y Dios ha declarado que esos frutos, que Él les llama obras de la carne, son despreciables ante sus ojos. Entonces, tengo que caminar eso,
que me es mostrado. Tengo que moverme a acepto que esta es la verdad divina y la recibo para que Dios la haga realidad en mí. Bueno, cuando Él me hace nacer de nuevo, ¿qué sucede? Pues me ha dado ahora el Espíritu de su Hijo. ¿Qué tengo que hacer? Recibo el Espíritu de Jesús en mí para ser hecho hijo de Dios. No puedo ser hijo de Dios con el espíritu de esclavo con el que yo nací anteriormente. ¿Sí? Y venir a esa realidad entonces me ubica en ser una nueva persona. Bueno, eso entonces trae como consecuencia la pregunta de ¿y cómo se vive esto? ¿Sí? Y entonces estamos siendo traídos a entender la operación de este espíritu divino que nos ha sido dado. ¿Sí? Porque no se nos ha dado el espíritu de hombre, no se nos ha dado el espíritu de ángeles, se nos ha dado el espíritu de su Hijo. Para ser hijo de Dios tienes que tener el espíritu de su Hijo. ¿Dónde está eso? Lo leímos en Gálatas capítulo 4, verso 6. Y dice, y por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Te das cuenta? Espíritu de hijo, ¿qué hace? Llama a Dios papá. Espíritu de esclavo, llama a Dios patrón. ¿Ves la diferencia? Entonces el que no tiene el espíritu de su Hijo porque no lo ha recibido, pues no puede llamar a Dios papá. No puede tener una relación de padre-hijo con Dios porque no, aquí adentro no lo conoce así. Pero cuando recibes el espíritu de adopción, el espíritu de hijo, entonces el espíritu de hijo no puede llamar a Dios patrón. El espíritu de hijo, yo acabo de estar ahorita, vengo de estar con mi hijo mayor, él hoy cumple años, y estábamos platicando del día de su nacimiento, porque de eso se tratan los cumpleaños, ¿no? Recordamos el día que nació. Entonces hablábamos de ese día, hablábamos de su crecimiento, y están ahí sus hijos de él escuchando las anécdotas y demás, y riéndose del papá bebé, que ahora ya es un hombre de 36 años, ¿no? Pero este muchacho no me puede llamar a mi patrón, ¿sí? Solo sabe llamarme papá. ¿Te das cuenta? Porque se sabe mi hijo. Bueno, eso es exactamente lo mismo que Dios ya ha hecho en los que le hemos recibido como papá. Él ya nos ha cambiado el espíritu. Y por eso Eduardo decía, ahora ya sé que tengo vista, que no estoy ciego, estoy aprendiendo a usar esa vista que ahora tengo, y que como humano el espíritu de esclavo es ciego, el espíritu de hijo no está enfermo, ni incapacitado, ni te das cuenta, es perfecto. Entonces ahora me toca aprender a vivir desde mi espíritu de hijo, ¿sí? Y aprender a que todo mi ser venga a ser congruente con este espíritu de hijo que me ha sido dado. Y esto, mis amados hermanos, es como una catapulta, ¿sí? La imagen humana es una montaña, ¿no? Una escalera. Hay que ir subiendo los peldaños. Hay que ir escalando la montaña hasta llegar a la cumbre. Y la idea de Dios es diferente. La idea de Dios es una catapulta. Te saco de aquí y te traslado acá. ¿Te das cuenta? Y no lo haces tú, lo hace Él.
Entonces, tenemos que vivir esta renovación de nuestro entendimiento tan importante, porque de eso se trata. Una de las cosas que estuvimos viendo en sesiones anteriores fue la verdad que Dios habla en el libro de Proverbios y que dice, como el hombre piensa en su corazón, así es. ¿Sí? Entonces, en Romanos 12:2 dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes que la voluntad de Dios para ti es agradable, es buena y es perfecta. Bueno, entonces, ¿a quién tengo que entender? ¿A Dios o entenderme yo en Dios? Pues si llegas a comprender y a aceptar que la verdad divina solo se comprende cuando se vive, ¿sí? Esto que hacemos aquí de compartir, explicar, es una introducción, es una invitación que nuestro Padre nos hace para que vengamos a conocerle y para que nos conozcamos en Él. Si solo escuchamos estas cosas, decimos, qué interesante, eso, yo no creo así, o sí creo así, o eso no lo había escuchado, lo que sea, pero hasta allí llega toda la interacción, o dices, wow, esto está tremendo, o lo que sea, pero hasta allí llega, nunca, jamás vamos a tener comprensión de esto que Dios nos muestra, porque lo que el Espíritu Santo hace es, opera haciendo 4 cosas. Y tenemos que entender esto en relación al uso de nuestro espíritu, ¿de acuerdo? Cuando se te da el espíritu de hijo, se te da. Si tú y yo pudiéramos de alguna manera recibir todo lo que eso significa y despojarnos de todo lo que traemos en la cabeza y en el corazón, ¿sí? Pues empezaríamos a participar de la vida divina al 100%. Pero así no funciona la cosa. Entonces, en Efesios el capítulo 1, versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Dice que cuando creíste, Dios te selló con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? El cual es la garantía que Él te da de que va a cumplirte todo lo que te ha prometido hasta que tengas la posesión absoluta de su promesa operando en ti y la herencia que Él te ha prometido. Efesios 1, 13 y 14. Entonces, el Espíritu Santo de la promesa es la garantía que Dios te ha dado para cumplirte su promesa. Bueno, ¿cómo está eso? Pues hemos mencionado que este espíritu que tenemos como hijos, el espíritu de su Hijo que nos ha sido dado, podemos visualizarlo como un organismo, por eso tiene ojos para ver, oídos para escuchar, ¿sí? Tiene capacidades de acción, pero también es un templo o es una vivienda, es una habitación. Y por eso Jesús explicó que cuando le recibes, Él entra a ti. ¿Te das cuenta?
Entonces, Él hace acto de presencia, el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, también entra ¿a dónde? A tu espíritu. Y en Juan capítulo 14, Jesús dice, el que me recibe, el que guarda mis palabras, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Entonces también el Padre, también Abba, viene a vivir en ti. Por eso Tomás nos puede decir, lo que estoy seguro es que Él está en mí, que Él está presente, que Él está sustentándome. Bueno, ¿en dónde? ¿En dónde está Tomás? Pues en mi espíritu. ¿Sí? Y esto es tan importante, poder verlo, para poder vivirlo. ¿Sí? Yo me veía vacío por la mayor parte de mi vida hasta que dejé de ser humano y entendí esto del nuevo nacimiento y entendí la adopción y empecé a ser traído a la verdad, pues como cristiano y ministro y todo. La percepción que yo tenía de mí, ¿sí? La manera en que yo me veía era, yo estoy vacío y necesito que tú me llenes. Y buscaba la presencia de Dios afuera. Entonces para mí era no un lugar geográfico, pero siempre era el cielo estaba arriba, fuera de mí, y Dios estaba lejos de mí. ¿Sí? Y yo me asociaba con la manera de pensar del Antiguo Testamento, ¿no? De un Dios foráneo, exterior, que enviaba o venía a visitarme de vez en cuando. Y cuando lo hacía, pues qué felicidad. Y cuando no, que era la mayor parte del tiempo, pues qué soledad, ¿no? Y entonces había aceptado eso como lo que yo era y que así era la cosa y que bueno, se trataba de estar buscando a Dios. Y el verso en el Antiguo Testamento que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y amarle en tanto que está cercano, era muy lógico para mí, ¿sí? Cuando Dios en su misericordia me abre los ojos, ¿qué ojos abrió? No fueron los ojos del humano, sino los ojos de su Hijo. Si yo le había aceptado, yo le había recibido a los 4 años de edad. Pero por otros 40 y tantos años, nunca supe que yo había nacido de Él. Nunca me vi como Él me veía, me ve. Y por lo tanto no podía participar de nada. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Él me abrió los ojos a traerme a verme en su verdad y empecé a entrar a eso, a descubrir que, espérate, yo no tengo que buscarte, yo solo tengo que estar dispuesto a invitarte a que participes en lo que soy, en todo lo que soy, en todo lo que ocurre en mi existencia, porque tú ya estás en mí. Y entonces viví muchas crisis, ¿no? De seguir la costumbre de orar a un Dios afuera de mí para venir a corrección. Y por eso quiero hablar de estas 4 cosas que el Espíritu Santo hace. Y es una introducción, ¿de acuerdo? Y probablemente en otras sesiones, en otras reuniones han escuchado parte de esto, pero hoy va a ser muy importante poder unir esto
a el hecho de qué sucede ahora con este espíritu de hijo que me ha sido dado. Pues el Espíritu Santo te es dado y me es dado, y Él no viene a estarme viendo nada más. Él viene a cumplir la promesa. ¿Sí? La promesa la expresó por primera vez Jesús en Juan el capítulo 1, versículo 12. A los que me reciben, a los que creen en mi nombre, les doy la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la promesa. Y el espíritu de la promesa viene a cumplir esa promesa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿desde dónde? Desde tu espíritu. ¿Sí? Entonces, imagínate ahora, o vete por el Espíritu de Dios, permítele que abra tus ojos espirituales para que te veas habitado eternamente por el Padre, por Abba, por Jesús, quien ahora es tu hermano mayor, Romanos 8, 28 y 29, y por el Espíritu Santo. Entonces ahora, ¿qué va a ocurrir allí en tu espíritu? Pues en las palabras de Dios va a ocurrir ágape. ¿Sí? ¿Y qué es ágape? Es la celebración que Dios hace de ti. Para tu papá, todo lo relacionado contigo es festejado. Cuando él habló de Jesús, él dijo, este es mi Hijo amado en quien yo, ¿qué? Me complazco. ¿Sí? Pues esas palabras son para ti, son para mí también. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿de dónde venimos? Donde yo estaba con mi pensamiento de soy indigno, no merezco, no valgo, soy pecador, te debo, jamás te voy a poder pagar, y sigue el hilo, ¿no? Ya lo conocen, ¿no? Pues era imposible saberme el deleite de mi Padre. Yo observaba muy rigurosamente tenía el concepto y la creencia de que humillarme ante Dios era denigrarme ante Dios. O sea, decirle todo lo malo y todo lo indigno que yo era para ser aceptable a sus ojos. Y el Espíritu Santo empezó a hacer su trabajo de corregirme. Ahorita vamos a hablar de cómo llegamos allí, ¿sí? Pero empezó a traerme a verdad. El cumplimiento de la promesa ocurre no solo porque se te sea dado el espíritu de hijo, pero si no sabes vivir desde tu espíritu, y si no creces en conocerte como hijo y en conocer a Dios como tu Padre, pues entonces no pasa nada, ¿te das cuenta? O sea, ya eres, yo a los 4 años de edad recibí a Dios, recibí a Jesús, pero ahí se quedó todo. Ahora, ¿qué sucedió en mi espíritu? Pues sucedió lo que Dios prometió, porque en mí había una pasión por las cosas de Dios y de veras era algo real en mí a esa edad. Pero toda la instrucción que yo recibí de ahí en adelante fue la de ser siervo
y la de ser humano, y la de ser pecador, y la de estar luchando contra los deseos de la carne, y aprendí a vivir una vida que hoy llamo religiosa, porque se trataba de mis esfuerzos por agradar a Dios, y todo quedó encerrado en esa manera de entenderme y de verme y de ver a Dios. Entonces el punto, pues, te das cuenta del peso que tiene en nuestra existencia cómo vemos. Eso lo gobierna todo. Y por eso es que el Espíritu Santo hace 4 cosas, nada más, en tu vida. Este es su trabajo, esto es todo lo que Él va a hacer y la razón por la que está en ti. Cumplir la promesa, hacerte hijo de Dios, un hijo igualito a Jesús. Estas 4 cosas están escritas, especificadas en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Sí? Para entender el contexto de esta escritura, tenemos que escuchar al Espíritu Santo explicar lo siguiente respecto a la escritura. Dice que ninguna escritura es de interpretación humana. Esto fue dicho por boca del apóstol Pedro. Si ninguna escritura es de interpretación humana, tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Bueno, entonces, 2 de Timoteo 3, 17 dice, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada o hablada por Dios. Y es útil para 4 cosas. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Con un propósito. Estas 4 cosas sirven para un propósito. Que el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, varón perfecto, igual a Jesús, ¿de acuerdo? Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el Espíritu de verdad, y esto es lo que Él ha estado haciendo en tu vida y en la mía, ¿sí? Y los testimonios que hemos escuchado hasta ahorita, y en un momento vamos a abrir más oportunidad a los que deseen participar. Pero fíjense la importancia de esto. Los testimonios que hemos escuchado están avalando esto que el Espíritu Santo hace. ¿Cómo llegamos a sabernos hijos? Pues porque el Espíritu Santo hizo estas 4 cosas. ¿Sí? Enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Esto es algo que se repite tantas veces sea necesario en nuestras vidas para que se cumpla la promesa en nosotros. Entonces, entender esto va a permitirte recibir y permitir que el Espíritu Santo haga este trabajo en ti. Y se va a acelerar su trabajo. Y tú vas a poder disfrutar el beneficio de permitirle que él haga su trabajo. ¿Sí? Porque ni tú, ni yo, ni nadie podemos hacernos hijos de Dios. Tenemos que ser hechos. ¿Quién nos hace? El Espíritu. ¿Sí? Vamos a ser producto del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que está siendo formado. Entonces vamos a entender estas 4 cosas brevemente, como introducción. Enseñar quiere decir mostrarte, darte visión. Es todo lo que quiere decir. Es sencillo, ¿sí? Si ves,
es porque el Espíritu Santo te lo está enseñando. Despídete de la idea escolástica humana de que enseñar es darte una lección y tú vas a aprender una lección. No, así no funciona. Es sencillamente el acto de revelación. Es mira. ¿Sí? ¿Cuántas veces leyendo tu Biblia, platicando con otros, estando en una sesión como esta o donde sea, has podido ver lo que nunca habías visto? ¿Cierto? Pensando, a veces soñando. Si puedes ver algo divino que no habías visto y que puede ser aplicable a tu vida, a tus finanzas, a tu negocio, a tu matrimonio, a lo que sea, pero lo ves y dices, wow, esto no lo había visto. Esto es lo que enseñar quiere decir. ¿Quién es responsable de proveerte eso? El Espíritu de la promesa. ¿Sí? ¿Dónde está? En ti. Entonces no tienes que ir lejos. Solo tienes que aprender a rechazar ver por tu cuenta para ser provisto de la visión correcta. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo es cuando Él te muestra la promesa, cuando Él te muestra la verdad, eso siempre es una invitación. ¿Sí? Es una invitación ¿a qué? Es una invitación a vivir esa verdad, pero no por tu esfuerzo ni en tu capacidad. Es una invitación a permitirle hacer realidad esta verdad en ti, para que opere en tu ser en el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, cada vez que se te muestra algo, yo cometí el error tantas veces de recibir revelación fantástica y lanzarme a hacerlo yo. Y a veces me tardé meses y en ocasiones años en el esfuerzo de lo estoy logrando. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero a la hora de medir el fruto, pues no era fruto de Dios. Cuando creía que lo estaba logrando, me salía orgullo. Y cuando sabía que estaba fracasando, me salía depresión. O sea, nada era divino, nada divino salía de mi esfuerzo. ¿Me explico? Entonces, este es un buen ejemplo para lo que sigue, ¿sí? Lo que yo viví en esos tiempos fue el hecho de no entender este proceso, sino de tener el esquema antiguo de mandamientos y ordenanzas y de interpretar humanamente lo que el Espíritu me estaba mostrando. Y eso, como les he compartido, me llevó al fin de mí mismo, o sea, decir, no sé nada, porque si supiera, entonces el fruto del Espíritu abundaría en mí, pero eso no es lo que me sale de adentro. Sé mucha Biblia, según yo, sé esto y aquello y lo demás, pero no ha producido lo divino en mí. Y eso me permitió entonces llegar a ese fin necesario a todos nosotros, a ese desistir de pensar que sé para poder escuchar. Y cuando me presté a escuchar, entonces el Espíritu Santo pudo empezar a hacer su trabajo, mostrarme las cosas tales cuales son. Y cuando te muestra esto y tú recibes la invitación, es todo lo que tienes que hacer. ¿Se acuerdan? Ver, entrar. Veo y es, en mexicano decimos, ¿le entras? ¿No? ¿Le entras? Oye, ¿le entras a esto? Pues haz de cuenta que el Espíritu Santo está haciendo lo mismo. Oye, mira, ¿le entras? ¿Sí? ¿Vienes a participar? No se te pide que tú hagas.
Al contrario, que permitas. Pues eso va a producir un choque. Cada vez que se te muestre verdad, lo que va a surgir dentro de ti va a ser opuesto a esa verdad. Y eso es la segunda parte del trabajo del Espíritu Santo. Y es muy importante entender esto porque aquí es donde reina la confusión. ¿Sí? Porque al no entender que esto es algo necesario y que es natural que ocurra, entonces nunca llegamos a lo importante. Muchas personas, ya expliqué, Dios nos muestra algo y corremos con ello, ¿no? Y se escriben libros y se hacen movimientos y demás basados en una revelación. Y luego el fruto, ¿dónde está? Pues al pasar de los años resulta que no hubo. ¿Sí? No hubo fruto de Dios. ¿Por qué? Porque no, la revelación no es para eso. La revelación es para hacernos ver la promesa y despertar el redargüimiento. Si recibo la promesa, por eso es frustrante cuando no entiendes esto, porque recibes la promesa genuina, legítima. Sí, Padre, yo quiero eso en mi vida. Y lo que sigue parece completamente negativo. ¿Te ha pasado? Pues es que yo ya recibí, pero luego encuentro esto que en mí que está al revés. Pues qué bueno. Para entender por qué esto es necesario, vámonos a la tercera cosa. La tercera cosa que el Espíritu Santo hace es corrección. ¿Sí? Y la corrección es donde está el oro. Es donde ocurre la transformación de tu ser. Es donde es posible que se cumpla la promesa. Si cuando se te da revelación, se te está mostrando lo que la promesa incluye. Pero no estás viviéndolo todavía. Por eso te está mostrando, porque no, eso es ajeno a ti. Cuando surge el redargüimiento, se te está mostrando lo que adentro de ti se opone a la promesa de Dios. Pero cuando vivimos corrección, ¿qué es corrección? Pues, otra vez, transfórmate por la renovación de tu entendimiento. ¿Sí? O sea, si entiendes corrección como castigo, como algo así, como te voy a corregir, tengo que corregir a mis hijos. Y así como los humanos corrigen a sus hijos, interpretamos Hebreos capítulo 13 igual, ¿no? Dios también tiene que corregirnos a nosotros, o sea, darnos de golpes y de regaños. Eso no es corrección para Dios. Vez tras vez en su palabra, Él prometió en el Antiguo Testamento que vendría un tiempo y vendría uno que iba a enderezar los caminos torcidos, ¿sí o no? Que iba a curar a la perniquebrada, que no iba a pagar el pabilo que humeaba. ¿Te das cuenta? Entonces, corrección es donde se corrige lo que en mí no está funcionando, lo que en mí está impidiendo que yo participe de lo que me ha sido dado. Vamos ahora a hacer esto práctico. ¿Okay? Yo no sabía que se trataba de ser hecho hijo. Yo pensé que se trataba de ser siervo. Entonces estaba viviendo un engaño. Cuando vino la revelación y me fue mostrado que se trata de que seas hijo, no siervo. Nunca te llamé a ser mi siervo, fueron las palabras. Te invité a ser mi hijo. Y eso
no lo has aceptado. Vino el redargüimiento. ¿Se dan cuenta? Yo había invertido décadas en ser siervo. Ahí estaba mi tesoro y ahí estaba mi corazón. Y me sentía rechazado por Dios al respecto. ¿Por qué no me aceptas como tu siervo? Y cuando vino la revelación de la verdad, entonces chocó directamente con el engaño que yo traía. ¿Dónde? En mi corazón. Ese choque era necesario para que yo viniera a la decisión de dejar ir este engaño y de soltar toda esta inversión hecha por querer ser siervo. Y solamente cuando estuve dispuesto a hacer eso, entonces pude vivir corrección. ¿Qué fue corrección? Pues corrección fue transformar toda mi manera de creer, de pensar, de verme, de ver a Dios. Todo eso es corrección, ¿te das cuenta? Pasar de estar empeñado en ser esclavo y siervo. Y yo tenía algunos discursos que me sabían muy bonitos, ¿no? Y apantalladores sobre... soy esclavo de Jesús, ¿no? Y aplausos. ¡Wow! Sí. Entonces, corrección fue la vivencia constante en la que mi padre me trajo a convencerme de que no te llames esclavo. No me deshonres de esa manera. Si de verdad me amas, entonces respétate, porque para mí eres precioso, lo vales todo, etcétera, etcétera. Empezó a corregir. ¿Te das cuenta? La corrección es extensa. ¿Ya acabó de corregir? No. Pero lo que está corregido en mí, fíjate lo que ocurre en la cuarta fase del trabajo del Espíritu Santo. Puedo vivir como hijo. ¿Sí? Como este proceso depende de mí, de mi participación voluntaria y consciente, entonces yo lo puedo acelerar o lo puedo detener. ¿Sí? Nadie más me puede obligar. Ciertamente el Espíritu Santo nunca me va a obligar, Abba nunca me va a obligar, Jesús nunca me va a obligar, porque Él no quiere un esclavo. Él quiere un hijo. Entonces, cuando yo elijo amarrarme y defender mis opiniones y tararara, pues ahí va a esperarse ese proceso. La única manera en que funciona es si humillo mi corazón. Si traigo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, si me niego a saber yo para recibir lo que mi Padre sabe y me da por su Espíritu. Esto me enseña, al mismo tiempo que estoy viviendo corrección, estoy siendo instruido en justicia. ¿Qué cosa es la instrucción en justicia? Es enseñarme a vivir la vida de un hijo. ¿Sí? Por ejemplo, esto que estamos hablando de ver para entrar y de comprender a Jesús practicando eso, porque esa es su vida, Él es el Hijo de Dios. Entonces, Él es el mayor entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué hace el hermano mayor? Ve para entrar. ¿Sí? Él no se mueve por su cuenta, Él espera al Padre. ¿Y se tarda el Padre? No, el Padre, Él dice, el Padre que vive en mí, Él hace sus obras. Es así, ¿te das cuenta? Pero en Jesús no hay estorbos. Jesús no tiene que vivir redargüimiento y corrección. El Padre le muestra y Él lo vive.
¿Te das cuenta? Él no tiene esos dos pasos intermedios que tú y yo sí tenemos. Porque en Él no hay nada que se oponga al Padre. Ya son uno. ¿Te das cuenta? Y esto es cómo funciona la comunión entre ellos. Es ver, entrar, participan. ¿Sí? Así funciona. Así fue creado el universo. El Padre le mostró, Jesús lo habló. Se hizo. No hay dificultad allí. Tú y yo estamos siendo hechos hijos. Entonces se incluyen dos fases necesarias para traernos a donde Jesús está. Y esas dos fases son redargüimiento y corrección. Yo no me sabía amado como hoy lo sé. Y todavía no me sé amado como Jesús se sabe amado. Todavía no. Porque Él, Jesús, está absolutamente convencido de cómo le ama el Padre. Y vive ese amor plenamente. Entonces, cuando yo estoy viviendo algo y no lo estoy viviendo en amor, ¿sí? Por ejemplo, cuando me sale algo que no está transformado en mí y mi corazón todavía reacciona en vergüenza, en frustración. ¿Sabes por qué? Porque no me sé amado en esa área. Y a lo mejor te está pasando a ti lo mismo. Pero ¿qué va a hacer mi Padre? Él me va a convencer de su amor. El hijo pródigo no se sabía amado. Por eso, después de haber hecho sus berrinches y todas sus tonterías, cuando estaba muriendo de hambre, no regresó al Padre por amor, regresó por conveniencia propia. ¿Sí? Y formuló un argumento, ¿no? ¿Qué hago aquí? En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Y yo estoy muriéndome por comerme los desperdicios de los marranos. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Dame chamba de empleado nada más, para que yo ya no tenga hambre. ¿Cuál era el motivo? Egoísta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que el Padre se vierte sobre su Hijo y empieza a convencerlo. Nada ha cambiado. Eres mi hijo. Tienes que saberte mi hijo. Y lo que hizo bien el muchacho fue aceptar eso. ¿Sí? Vivió corrección. No se sabía amado. Puso a prueba el amor del Padre hasta los últimos alcances. Y el Padre vive lo que Él es amor. Y empieza a corregirse el corazón del Hijo. ¿Te das cuenta? Empieza a saberse amado, empieza a poder entrar a ser parte de lo que el Padre es, a ser amor. Bueno, eso es lo que tú y yo tenemos que vivir. Repito, Jesús no tiene esas dos partes que tiene que vivir. Él no tiene que vivir redargüimiento y corrección. Él vive, Padre, muéstrame, y lo vive. ¡Pum! Fácil. Tú y yo tenemos que vivir redargüimiento. Sí, pero es que yo
No, yo no merezco. ¿Qué pasa? Estoy atorado en un engaño. No acepto gracia, no recibo amor. Estoy en el engaño de merecer, de los méritos, etc. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi padre? Sacarme de allí. ¿Cómo lo va a hacer? Pues el redargüimiento puede durar un instante o puede durar años. Y por eso entender lo que estamos hablando en este momento es tan importante, porque si comprendes que cuando te es mostrado algo, lo que sigue es redargüimiento, y te prestas a vivirlo, y lo recibes con gozo en lugar de vergüenza, lo recibes como una expresión de amor y en fe en lugar de incredulidad y condenación y de tacharte y decir, no, pues yo no sirvo para esto, mira, ya la volví a regar, ya le fallé a Dios otra vez. Entonces vas a poder entender que cuando viene el redargüimiento, debes sonreír, debes dar gracias, debes decir, Padre, gracias porque vas a quitarme esto. Me urge que es el hijo pródigo otra vez, es un perfecto ejemplo de este proceso. Porque ¿cuál fue la revelación? La revelación no fue que tenía hambre y que estaba fracasado, eso no fue la revelación. La revelación fue el encuentro con el Padre, la revelación fue la respuesta del Padre. ¿Qué le mostró el Padre? Amor. Aceptación absoluta. Un pacto eterno. Eres mi hijo, eso no, lo que tú hagas no cambia el hecho de que eres mi hijo. ¿Qué puso en evidencia eso? Su condición. Eso es redargüimiento, ¿te das cuenta? Su condición. Y el Padre la señaló, porque el Padre dijo, báñenlo. Que quiere decir, viene como inmundo. Vístanlo, que quiere decir, viene como desnudo. Cálcenlo, quiere decir, viene como descalzo. Póngale anillo, quiere decir, ¿cómo viene? Desprovisto. ¿Te das cuenta del redargüimiento? Ahora, allí no hay corrección todavía. Hasta esas palabras no hay corrección. Ha habido la manifestación de quién es el Padre y en la verdad del Padre quién es el Hijo. Y luego la confrontación de cómo está este muchacho en ese instante. ¿Sí? Entonces tenemos revelación, tenemos redargüimiento. ¿Qué sigue? La corrección, pues que se lo llevan y que lo bañan. Eso es corrección. Y lo vistieron, eso es corrección. Se está corrigiendo lo que estaba mal. Lo calzan, eso es corrección. ¿Te das cuenta? Le dan el anillo, eso es corrección. Lo meten al salón del festejo, eso es corrección. Corrección es ser sacado de donde he estado y traído a la capacidad de participar con Dios de lo que Él es. Por eso en el libro de Proverbios la Escritura dice, el que ama la corrección, ama la vida. Porque sin corrección no puedes entrar a la vida. Y eso lo vemos en el hermano mayor del hijo pródigo. El hermano mayor tampoco conocía el amor del Padre. Ese es el que estaba atorado en ser siervo. Y ese fue su argumento con su padre. Oye, la fiesta, la algarabía que había y todo, y ¿qué está pasando? Y sale el padre y le dice, tu hermano ha regresado.
Y la reacción del siervo es envidia, celos, ira, contiendas. ¿Sí? ¿Cómo es posible que hagas esto por este infeliz? Y a mí, que te he servido toda mi vida, no me das ni un chivo para que yo lo goce con mis amigos. Y el padre le manifiesta amor. Le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Y pone en evidencia lo que trae el corazón del hijo mayor. Pero él rechaza la corrección. Él elige no ser corregido. Y por lo tanto no participa del ágape. Entonces es tan importante en esto de aprender a vernos, porque estamos en ese paso, ¿sí? Como hijo recién nacido de Dios, ¿qué tengo? Tengo visión. ¿Y quién alimenta esa visión? Ya no es una visión autónoma, ¿sí? en la que yo veo lo que se me antoja y deduzco lo que yo quiera. Así ya no funciona, la vida divina no funciona así. En la vida divina la visión me es provista por el Espíritu de la promesa. Y esa visión automáticamente va a despertar el redargüimiento. Y yo puedo elegir vivirlo pronto para pasar a corrección, puedo atorarme, puedo rechazar lo que se me está siendo mostrado. Otro ejemplo de este proceso es Pedro, en varias ocasiones, porque es también muy hermoso ver cómo se repite el proceso, para que entendamos en lo que estamos cada uno, ¿sí? Pero ahorita quiero mencionar el asunto de Pedro con Jesús en el lavamiento de los pies. Jesús empieza a manifestar algo y él va discípulo por discípulo lavando los pies. Y Pedro reacciona a eso con lo que él trae adentro. Sí, Pedro está lleno de orgullo, de suficiencia, pero también de indignidad. O sea, él no se siente digno, no se sabe digno, no se acepta, excepto como siervo, y tiene que idolatrar a Jesús porque esa es la naturaleza humana y ponerlo en un nicho. Y entonces cuando Jesús se acerca a él brinca y dice, jamás me lavarás tú a mí, yo te debo lavar a ti. ¿Qué ha hecho lo que Jesús manifestó? Poner en evidencia lo que trae Pedro adentro. ¿Sí? Y entonces Jesús no lo rechaza, le sigue hablando verdad y le dice, Pedro, si no te lavo, no puedes tener nada conmigo. Y Pedro doblega su corazón y permite que le lave. Eso duró un ratito, ¿ok? Por eso es importante este ejemplo. Porque lo próximo que sucede es, Jesús los sienta otra vez y les dice, ¿saben lo que les he hecho? Y platica con ellos y luego les dice, esta noche uno de ustedes me va a entregar y van a ser dispersos, y les empieza a hablar y todo el mundo empieza a reaccionar a esas palabras fuera de fe. No están viviendo una transformación ellos todavía porque el Espíritu de verdad no está en ellos, no lo pueden vivir.
Y Jesús lo sabe y les dice, el espíritu de la verdad está presto, pero la carne es débil, y todo lo que les habla. Pero viene, todo esto ellos lo reciben diciendo, seré yo, seré yo, seré yo, excepto Pedro. Pedro nunca dijo seré yo, él dijo yo no soy. Ustedes no saben si son, pero yo sé que yo no soy. Y cuando le toca hablar, él le dice a Jesús, Señor, yo no sé de todos estos cobardes aquí que me acompañan. Si hubiera sido mexicano hubiera dicho rajones, ¿no? Pero yo sí te digo una cosa, yo no me rajo, yo pongo mi vida por ti. Si se llega a los trancazos, pues yo voy a ser el primero. Te voy a defender. Lo que Jesús está hablando puso en evidencia que lo que había en Pedro. ¿Sí? Ahora, este es un caso en el que él no acepta corrección. Escuchen. Porque Jesús le dice, Pedro, ¿tú vas a poner tu vida por mí? ¿Sí? Y Jesús le dice, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a haber negado 3 veces. ¿Por qué puedo yo decirles con toda certeza que Pedro no aceptó ser corregido? Porque cuando se soltaron los trancazos, ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada y se fue a la lucha. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote y Jesús lo detiene y le dice, Pedro, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere. Cuando Jesús le detiene, Pedro está en el camino a una dosis de redargüimiento que le va a durar un buen rato. ¿Sí? Conocemos la historia. Él sigue a Jesús de lejos, se lo llevan preso, empiezan a maljuzgarlo y viene la pregunta, ¿tú eres uno de ellos? Y Pedro empieza a vivir el espíritu de esclavo que trae adentro, que es un espíritu cobarde. ¿Sí? Por eso en Romanos 8 dice la Escritura que no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y en Timoteo nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero Pedro trae su espíritu cobarde y ahí le sale. Y niega a Jesús tal cual él le dijo. Jesús muere, Jesús resucita, Jesús se aparece a los discípulos, ahí anda Pedro, Jesús habla con Tomás, Jesús habla con todos, pero no le dice nada a Pedro todavía. Y Pedro llega a su fin. Y más o menos la cosa va así en su corazón. Él dice, bueno, al buen entendedor pocas palabras. Yo creía que era el mero mero, pero resulté ser cobarde. Y Jesús lo sabe. Y ya no me quiere. Me regreso a mi negocio, voy a regresar a pescar. Y se va a pescar. ¿Está viviendo redargüimiento? ¿Está aceptando el redargüimiento? No. ¿Se dan cuenta? Esto es una valiosísima lección. Porque si no comprendemos que este proceso
tiene que cumplirse, de otra forma no podemos ser traídos a participar de la vida de Dios. Entonces resistimos el proceso y empeoramos las cosas. Si Pedro tuvo que ser traído aquí porque en su corazón, su necedad, su orgullo, etc. Y yo soy su primo, ¿no? Y de Pablo también, porque igual Pablo, o sea, tenemos que ser sacados de allí. Y lo interesante es cómo vive Dios, cómo vive Jesús este proceso de Pedro. Pues lo vive en amor, lo vive siendo quien Él es. Entonces Pedro se va frustrado y desanimado, abandona a Jesús y él se fue a pescar. Toda la noche no pesca nada. Imagínate el nivel de frustración en ese hombre. ¿Y qué sucede? Pues que allí, en la madrugada, está una hoguera oliendo sabroso a pescado, ¿no? Y cuando se acercan, el hombre que está allí, a quien ellos por alguna razón no identifican de inmediato, les dice, ¿qué pescaron? No, pues nada, no hay nada. Y les dice, echen la red otra vez. Y vuelve a repetirse lo que había sucedido en el inicio con Pedro. Y otra vez se llena de pescados y Pedro reconoce, es el Señor. Se tira al agua, sale. Y empieza a ver que Jesús lo fue a esperar allí. Y después del almuerzo que Jesús les había cocinado, entonces Jesús le dice, Pedro, ven, vamos a platicar. Y casi estoy seguro, y él me lo va a confirmar el día que yo vea a Pedro, que a la hora que Jesús le dijo eso, se le fue el estómago al suelo. Dijo, ahora sí, me va a despedir. Ahora sí me va a decir lo que me merezco, porque él estaba atorado en méritos. Y sus temores parecen hacerse realidad cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, en términos humanos, esa pregunta era indicativa de, no me digas que me amas después de lo que me hiciste. Me traicionaste, me negaste. No fuiste fiel, eres falso. Pero la realidad del corazón de Pedro es que él ama a Jesús. Y se lo dice, con toda la vergüenza, para empeorar su situación. Y aquí está la culminación del redargüimiento, ¿sí? Esto es lo que está viviendo Pedro. Por su extrema dureza y necedad y orgullo y todo lo que operaba en su ser, él tiene que llegar a extremos. Pero lo importante de esta historia es que la promesa es la promesa, ¿sí? Que Abba no se va a dar por vencido, que Jesús no te va a abandonar. Y le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y entonces Pedro responde otra vez, pero lo que estaba diciéndole Jesús después que él decía, sí te amo, era contradictorio, porque Jesús le estaba diciendo, apacienta mis ovejas. O sea, no vino con un reclamo, sino con lo menos que él se imaginó que iba a suceder. Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y entonces ya no es sí, Señor, sino
Tú sabes todas las cosas, tú sabes lo que hice. Pero también sabes que te amo. Allí, Pedro acepta la corrección. Si lo que Jesús le estaba diciendo es, Pedro, se trata de amor. Yo te amo. ¿Y tú? ¿Qué clase de relación vamos a tener? Si tú trabajaste por 3 años y medio en tratar de impresionarme con tus esfuerzos y tu servicio y tu disciplina y tu esto, y por eso criticabas a todos los demás, y luego te estrellaste en la realidad de la naturaleza que traes pegada, pero ahora te invito a vivir lo que yo soy. ¿Me amas? Ese día, en ese momento, Pedro aceptó ser corregido. Finalmente. ¿Sí? Y por eso esto es tan importante, hermanos. El Espíritu Santo es la garantía que Dios te ha dado para cumplir su promesa en tu vida. La promesa es hacerte idéntico a Jesús, un varón como el varón perfecto. Por supuesto que Él sabe cómo hacerlo. Y como ya hemos dicho, no lo va a hacer desde afuera, lo va a hacer en ti, desde adentro. Pero ahora nos toca comprender cómo es hecho. Me enseña, me redarguye, me corrige y me instruye en justicia. Esto es todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en ti. El producto de vivir la corrección es poder vivir la vida de Jesús. Y puedes ver la importancia de esta tercera etapa, ¿sí? Revelación, sin revelación no puedo caminar a ningún lado. Sin redargüimiento no puedo ir a corrección. ¿Qué se va a corregir? Mucho menos puedo vivir la vida de un hijo. Pero entender que el proceso natural, normal, es de revelación a redargüimiento, de redargüimiento a corrección. Aquí ocurre la libertad. Aquí Pedro fue hecho libre de su culpa, libre de su orgullo, libre de sus argumentos, hasta donde esa operación produjo y pudo reintegrarse a la familia de Dios. Sin los argumentos que antes peleaba de ser el mayor y de ser el más importante y de que todos le debían respeto, ya no tenía ese argumento, fue hecho libre de todo eso. Es un proceso bastante no sé qué palabra utilizar, bastante doloroso, bastante pedregoso por ser Pedro, pero produjo un fruto apacible de justicia. ¿Sí? En él. Y podemos ver el fruto una vez que Jesús parte, el Espíritu Santo viene. Pedro puede empezar a vivir cosas divinas. ¿Y quién es la persona que el Espíritu Santo puede fluir el mensaje a tantas personas? Pues es Pedro. Y no era que Dios estaba usando sus talentos y sus cualidades, olvídense de eso, eso es una verdadera tontería. Es una nueva persona.
Entonces creo que podemos ver la aplicación de eso en nuestras vidas el día de hoy. ¿Sí? ¿Estás viviendo qué etapa en este momento? ¿Recibiendo revelación, redargüimiento, corrección, instrucción en justicia? Pueden estar sucediendo las 4 cosas en diferentes aspectos simultáneamente en tu vida. Pero tú gobiernas si recibes esto en fe, en gozo. Una vez que lo recibes en fe, todo lo demás va a operar en el poder de tu Padre. Y el fruto es el deleite de nuestro Padre. Él no se deleita en que estés como el hijo pródigo, ¿no? Inmundo, desnudo, descalzo. No, Él se deleita en lo que Él ve que Él puede hacer contigo. ¿Sí? En llevarte a su festejo, vestido, calzado, con tu anillo, bañado, y que tu corazón le acepte como padre y te aceptes como su hijo. Entonces, recién nacidos en Cristo, para vivir estos 4 procesos, tantas veces como el Espíritu de la promesa lo considere necesario, ¿sí? Con el fin de traernos a la plenitud de Dios. ¿Qué piensan de esto? ¿Quién quiere participar y compartir? Pues a mí me parece maravilloso, eh, sencillo, completo, lleno de amor de parte de Dios, y de alguna manera lo estoy viviendo, y es algo muy hermoso. Gracias a Dios, Marco. ¿Alguien más quiere comentar? Hasta ahorita, espero que parezca. Sí les escuchamos, Tomás y Miguel. Okay. Gracias, nos quedamos sin pila y estamos improvisando tecnologías. ¿Qué nos comentan sobre lo que hemos escuchado esta noche? Bueno, nada más yo tenía me estaba admirando la forma en la que se maneja la parte de la corrección. Sí, normalmente estamos acostumbrados a que la corrección es algo malo, ¿verdad? Y así como que todos le sacamos exactamente, ¿no? Le tenemos miedo a la corrección, así como que vas a ser corregido y tú dices, no, por favor, y estás con algo muy, pues con miedo, definitivamente con miedo para poder ser corregido. Sin embargo, fue algo hermoso el saber que es lo mejor, ¿no? O sea, que sí, que realmente esa es la esencia, ¿no? El principio de esa palabra, corrección, ¿no? Es cambiar lo que está mal, no es algo malo, ¿no? No es un castigo, a veces lo relacionamos con eso. Entonces yo creo que a mí me ayudó mucho esa palabra y esa forma de que cambia todo, ¿no? Entonces, lejos de decir no quiero ser corregido, yo sí quiero ser corregido. Ese es mi comentario. Gracias, Miguel. Sí, es maravilloso cuando podemos venir a esta verdad y anhelar corrección, entonces, ¿no? Pues si de eso se trata, y allí es donde soy hecho libre de todo esto que me ha
avergonzado, agobiado, esclavizado, pues entonces allí necesito vivir, ¿no? Necesito vivir corrección y amarla. Y por eso esas es las palabras del Espíritu Santo en la Escritura. El que ama la corrección, ama la vida. Es antitético para el pensamiento humano, pero es absolutamente lógico en la verdad divina. Y para mí mi oración es esa: Padre, trae mi corazón a amar tu corrección. Así que gracias, Miguel, por este comentario. ¿Alguien más quiere comentar? Eduardo, adelante. Perdón, digo esto que lo que quiero comentar aquí es totalmente entendiendo que la diferencia es abismal y no puedo comparar una cosa con la otra, pero me parece que de alguna manera el tema del coaching está como basado en este proceso, ¿no? En el proceso de mostrarle a la persona, digamos, quizá o llevarlo a la verdad, o a la verdad entre comillas, después confrontarlo, que él se dé cuenta de lo que está mal, y después dejarle como prácticas para que pueda empezar a vivir de otra manera. Entonces, si un poco funciona eso humanamente, con todas las limitaciones del caso, creo que tiene como este fundamento, ¿no? Y esto que estaba viendo como esa similitud, por supuesto que pues Dios es el coach de coaches y el gran coach, ¿no? El otro día estaba yo dando una clase de coaching y había una monja ahí como mi alumna, ¿no? En la Ibero, en Puebla, y empecé a dar algunos elementos de todo esto de la adopción y de los procesos de transformación, y que Dios pues sigue con nosotros y demás. Y al final la monja me dijo, gracias por mostrarme una cara tan diferente del Evangelio, ¿no? Pero estaba yo tratando de introducir estos conceptos, pero alinearlos un poco a la clase que estaba yo dando, ¿no? De cómo Dios nos transforma y cómo es de hecho hay algunos libros que hablan de gente cristiana que ha escrito libros sobre Jesús, el coach de vida, ¿no? Que por supuesto no se acercan a esta revelación que tú nos estás dando, que Dios que lo danos a través de ti, pero si en algo funcionan es porque se parecen en algún momento a esto. Es una cosa extraordinaria, Cristo. Gracias, es lo que quería comentar. Gracias, Eduardo. Efectivamente, todo lo que funciona para bien en los ámbitos humanos se alinea con las verdades divinas. Y hay mucho más que el Espíritu Santo nos va a traer a conocer como hijos, porque la vasta diferencia entre cualquier obra humana y la divina es el poder de dar vida o de vivificar, ¿no? Y en la corrección somos vivificados, ¿sí? Es algo asombroso, o sea, se remueve el estorbo y entonces se instala la vida de Dios en esa área donde estaba ese estorbo. Por ejemplo, ser hecho limpio de orgullo, ¿qué produce? Pues el espacio para que pueda operar la humildad divina. ¿Te das cuenta? Mientras mi espíritu esté habitado de orgullo, no hay espacio para humildad. Entonces tengo que andarme humillando todo el tiempo, en lugar de ser humilde como Jesús lo es. Él no tiene que andarse humillando porque Él es humilde. Entonces, es un ejemplo de cómo va a profundizarse esta cuestión en nosotros. Como dijimos al inicio, esto es una introducción, una invitación a comprender qué está operando, ¿no? en nosotros por el Espíritu Santo,
Y es asombroso la provisión de nuestro Padre para hacernos sus hijos. No es algo vano, no son palabras nada más vanas, sino palabras activas, creadoras, llenas de provisión perfecta y presente. Sí, por eso todo lo que hoy hemos escuchado y hablado de veras merece, si tú quieres ser hecho hijo y vivir la vida de hijo, cada uno de nosotros necesitamos de veras prestar tiempo al Espíritu Santo para traernos a la vivencia de esto. Sí, y Él es perfecto en su trabajo y te da reposo, porque una vez que caes en la realidad de, a ver, yo no tengo que cambiar, yo tengo que vivir bajo la guianza del Espíritu Santo estos 4 procesos constantemente. A mí no me toca decir voy aquí, voy allá, creo que estoy bien. No. A mí me toca descansar, a mí me toca, hoy se trata de esto, pues en eso estoy. ¿Te das cuenta? Hoy se trata, porque de otra forma vivimos pensando que ahí la llevamos y viene el redargüimiento y nos desplomamos, porque hoy yo pensé que ya iba bien, es una idea muy humana, y ahora mira con lo que salí. Es absurdo cuando entiendes lo que hemos hablado esta noche, ¿sí? Es absurdo pensar la llevo. No, yo no llevo nada. Yo estoy garantizado que mi Padre va a hacerme igualito a Jesús. Y el que sabe dónde vamos es el Espíritu de la promesa. ¿Sí? Es mi Padre, es Jesús. Entonces, a mí me corresponde depositarme en este proceso. Y por eso Pablo decía, yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. ¿Cuál depósito? Pues Él mismo, depositado en Abba para que se cumpla la promesa. Así que es muy, muy, muy hermoso todo esto, ¿no? Pues no quiero cerrar este tiempo si hay alguien más que quiera comentar algo brevemente. Ok. Si no lo hay, vamos a dar gracias. Eduardo, te voy a pedir que des gracias, por favor. Pues papá, te damos gracias, Papi, por el privilegio de escuchar tu verdad, de esta revelación que nos has traído y te damos gracias infinitas por este proceso que tú has diseñado, Papi, que es maravilloso y es perfecto para cumplir tu promesa de hacernos igualitos, idénticos a ti, Jesucristo, Papi. Gracias porque en esto muestras también tu amor infinito y tu misericordia, todo este cuidado que tú tienes de hacernos iguales a Jesús. Te doy gracias por la revelación y te doy gracias porque tú eres el que hace toda la obra de nosotros. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes. Te doy gracias por la vida de Cristóbal, también, y pues te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos por conectarse esta noche. Les invito a que pongamos esto a prueba y lo comprendamos y apoyemos a los que estamos viviendo esto. Si Dios conecta gente contigo y le estás permitiendo a Abba hablarles, servirles, pues esto es como somos hechos hijos. Y si lo vives, entonces puedes permitirle a Abba compartirlo a otros también. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Gracias.